Compañía, calidad y buena música. Invierno con temperatura propia. Buenas noches oyentes de Radio FM Apuntes 98.9, estamos comenzando el programa Amigos de Ley. Les pido disculpas por la voz, que tenemos estamos bastante enfermos, estas son épocas de alergias y gripes y demás, así que bueno, de todas maneras vamos a hacer el programa como siempre. Bueno, acá estamos con nuestro operador técnico, Leonardo Weisman, que me va a ayudar, si me llegan a agarrar esas toses, esas cosas, me va a cortar y va a poner música, ahí me hace una seña. Bueno, ya saben que si quieren escuchar ustedes esta radio, lo hacen en el canal de YouTube, en Apuntes FM, en Twitch, Apuntes FM también, y nos pueden seguir por las redes de Instagram en @apuntesfm989. Bueno, el programa de hoy se va a tratar de algo que yo hace rato quería hacer en un momento distinto del que todo el mundo lo hace, que es visitar un centro de veteranos de Malvinas y hablar de Malvinas. Pero hablar de Malvinas no un 2 de abril, hablar de Malvinas en un momento distinto, en un lugar también distinto, ya van a saber de qué se trata, y hablar con gente de lo que sería algo más positivo, cómo salieron adelante y demás, del desamparo que han sufrido durante muchísimos años. Así que la semana pasada visité el Centro de Veteranos de Malvinas de Vicente López y casualmente lo que primero les dije es eso, que no hay que recordarlo solamente el 2 de abril. ¿Por qué fuimos? Bueno, conjuntamente con unos grupos de clubes rotarios le hemos entregado lo que es la bandera de la paz, y un comentario sobre la paz, pero le entregamos la bandera de la paz. ¿De qué se trata la bandera de la paz? Hay una fundación, una ONG internacional, que es Mil Milenios de Paz, que entrega esta distinción a los que se destacan en tareas de paz. Y qué mejor se nos había ocurrido a nosotros en Vicente López que entregárselos a gente que realmente sabe de paz, precisamente porque como saben de paz es que aman, como saben de guerra, perdón, es que aman la paz. Entonces, bueno, la idea es que hoy escuchemos un mensaje positivo y muy contentos con el tema de haber recibido la bandera de la paz, la van a tener con gran orgullo, y me llevé una impresión del Centro de Veteranos de Malvinas que es espectacular. Si ustedes ven y siguen la página de Instagram y ven las fotos, yo las colgué, las puse, realmente estoy asombrado de cómo es el centro, porque es una maravilla. La verdad que me darían ganas hasta de ir. Tienen televisión, cocina, parrilla, y tienen un muy lindo museo. Así que bueno, yo entrevisté al vicepresidente del Centro de Veteranos de Malvinas, Vicente López, que es Claudio García. Cuando hablamos de veteranos, hablamos de gente, es esta diferencia entre el veterano y el héroe, que el veterano tal vez no haya sido el que haya combatido cuerpo a cuerpo, que no haya caído, pero sí el que ha estado afectado a la guerra de Malvinas. Y casualmente el vicepresidente del Centro de Malvinas de Vicente López, Claudio García, es uno de ellos. Entonces yo quería tratar de ver cómo entregarle a la gente algo que es un mensaje positivo de lo que es gente que ha podido desarrollarse a pesar de que haya estado en la guerra de Malvinas. Así que con Claudio García hablamos un largo rato. Tengo ganas de entrevistar a su presidente, él es el vicepresidente, y ya voy a ir a visitarlos. Bueno, yo, si siguen este programa, hace muchos años, en el año 2013, cuando empezamos, casualmente en el 2013, el 2 de abril, yo entrevisté a mi amigo personal, que es el que sí fue héroe de Malvinas, Miguel Betanzos. Hicimos un programa acá, incluso la gente lo puede buscar.
y nos contaba otra historia, nos contaba lo que es la parte no solo emocionante de la guerra, emocionante desde todo lo que han sufrido, a eso me refiero. Así que bueno, sin ir más, yo los voy a dejar con lo que es el primer bloque de Claudio García, que es el vicepresidente del Centro de Veteranos de Malvinas de Vicente López. Y bueno, y pensar que como han sido desamparados durante muchísimos tiempos, muchísimos años, ya incluso lo van a escuchar a él, digamos que todos los gobiernos de la democracia no les han dado la mano que hubiéramos querido que les den. Pero bueno, él lo va a decir. Así que sin más, yo los voy a dejar con la primera parte de Claudio García, un veterano de Malvinas. Estamos en el Centro de Veteranos de Malvinas de Vicente López. Estoy acá con su vicepresidente, que es Claudio García, que nos va a contar un poquito las vivencias de este lugar y su historia personal. Así que, bueno, ante todo te saludo. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Daniel. Daniel Morillo. Daniel. Bueno, bien, todo bien, gracias a Dios. Bueno, hoy me tocó tener que venir acá al centro de veterano y bueno, acá estoy para contarles un poco a vos y a todos los oyentes parte de mi vivencia y de mi historia con respecto a Malvinas, ¿no? Me parece perfecto. Claudio, yo te quería preguntar primero ¿cuándo fue la primera vez que te acercaste? ¿Cómo te acercaste a este centro de veteranos? A este centro de veteranos me acerqué en el año 2000. Ajá, hace mucho tiempo, hace 24 años. Sí. Ajá. Yo venía ya de años atrás, pasé por San Martín, fui parte de un centro de veteranos de San Martín. Ajá. Con quien hoy está. En San Martín hay 2 centros de veteranos, ¿no? Pero Antonio Falcón, en ese momento habíamos intentado de querer juntarnos con los muchachos. Ajá. Y anterior a eso también me había arrimado a la Federación y a la Casa del Veterano en la calle México. O sea que, amén de que estar a partir del año 2000, venir acá a este centro de veteranos, ya venía tratando de contactarme con otros muchachos. Claro. En ese momento para mí era una necesidad de poder encontrarme, de acercarme a algunos lugares, porque era una forma de poder quizás hablar de algo que no era común en mí de poder hablar. Es decir, yo tuve 20 años sin poder hablar. Mis amigos, mi familia nunca me preguntaron nada. No, claro. Y nunca conté nada. Es algo bastante común en los veteranos de Malvinas. Sí. Y a mí me pasó eso, pero la forma de poder canalizarlo era arrimándome, ¿no? O sea, claro. En la década del 90, del 80, lo que fuera, me fui arrimando a distintos lugares, hasta que ya en el año 95, viviendo acá en Vicente López, me enteré de este centro de veteranos, vine acá, me arrimé y no estábamos acá en la sede, en esta casa, el centro estaba en otro lado. En el año 2000 estuvo en lo que es el Club Sarmiento, después pasaron al Club Alcarce, y en el año 2001 se consigue la casa. Ya a partir del año 2000 se queda conformada la primera comisión, vamos a decir. Ajá. Igual esa comisión es hasta el día de hoy, tuvo continuidad. Mucho tiempo. Ya igual del año 95 se venían trabajando. Los mismos muchachos que en el año 2000 conformaron y tiene continuidad hasta el día de hoy, ya en el año 95 se venía trabajando. Pararon en un lugar que tenían los jubilados del Partido Blanco, me acuerdo ahí en Avenida San Martín, acá en Florida. Le habían dado espacio. Bueno, todas esas cosas se fueron dando también y con el tiempo se quedó conformada a partir del año 2000. Entonces empecé a venir acá y lo que me gustó fue de que el tipo de actividad era de saber cómo estábamos entre nosotros mismos. Había 2 psicólogos atendiendo que la municipalidad había puesto. O sea que también tenían para el centro de ustedes atención a cada uno de ustedes. Sí. Ya los psicólogos venían trabajando tanto en el Club Alcarce como en el Club Sarmiento, pero en el año 2001 que nos entregan esta casa acá en Carlos Villate 1831 en Olivos, los psicólogos siguen trabajando acá. Bien. Teníamos, por parte del municipio nos había ofrecido 2 profesionales que eran 2 psicólogos, una María se llamaba y
y Pablo era el psicólogo. Y después teníamos un abogado, Bien. que era Chocardo, que venía también cada tanto, porque bueno, era una época... ¿Chocarro no sería? ¿Marcelo Chocarro? Marcelo Chocardo. Sí. Sí. Conocido en el ámbito. Bueno, él venía, yo no sé si toda la semana o cada 15 días venía Sí. acá Sí. para la necesidad que tuviéramos. Era una época, la década del 80, del 90, una época en la cual muchos veteranos tenían muchas dificultades. No digo acá, estoy hablando a Sí, nivel sí. general, a nivel país, y en el cual se necesitaba, y bueno, para asesoramiento, para lo que fuera también, por la situación de salud o lo que fuera. Bueno, Marcelo estaba acá para darle una mano en todo lo que nos podía asesorar, ¿no? Y en otros trámites, aunque sea particular. Y los psicólogos lo que también ofrecían eran, aparte de la terapia individual, algo que me había gustado, que era la terapia grupal. Ajá. Entre los mismos veteranos habíamos armado un grupo Claro. en el cual participaban los psicólogos y bueno, y se hacía ese tipo de terapia. Claro, eso es muy común en las ayudas psicológicas o en las adicciones y demás, el hecho de hacer grupos. Claro. Claro, es, Bueno, eso es parte de una gran tarea psicológica. duró un tiempo. No sé si llegó a durar un año, pero más o menos anduvo por ahí, Sí. después ya no. Y cada uno después el que quiso siguió con Pablo o con María, pero ya que estaban cada uno. Tuvieron un tiempo también, unos años, y después bueno, se retiraron. Ya por suerte no necesitamos de tener profesionales acá como para cada uno lo fue haciendo, porque la realidad es que hasta ese entonces era difícil encontrar en la sociedad, a nivel Estado inclusive, Claro. un lugar, un centro de salud mental o un centro de salud, ya sea para un psicólogo o un Sí, psiquiatra. Con los años se pudo lograr. Todo lo que se logró, inclusive nosotros poder estar hoy acá, Sí. siempre se logró por iniciativa propia del veterano. Es decir, esto no estoy haciéndolo responsable a los ya sé, políticos de pero turno. ¿reciben poca ayuda o tienen No, ayuda? es decir... ¿O quiénes son los que le ayudan? Sería mejor pregunta. No, durante todos estos años nos han ayudado todos los, por ejemplo acá en Vicente López, los gobiernos que siempre tuvieron de turno, desde Claro. Japonés García o Jorge Macri, siempre nos han... Hablas de los gobiernos municipales. Gobiernos municipales. Claro. A nivel nacional ha pasado lo mismo, a nivel provincial, a nivel nacional. Hemos percibido a partir del año 90, en la época del presidente Menem, una pensión, Claro. que en ese entonces era una pensión de 120 pesos, que dólares, que Sí, eran en esa pesos, época peso-dólar. que era lo que cobraban los jubilados. Ah. Y a partir de ese momento fue ese reconocimiento. Recién en el 2004 se mejora un poquito nuestra situación en cuanto a eso, pero durante todos estos años te digo que fue una pelea y una lucha. Ya no es solamente el tema de la pensión, no pasaba solo de dinero, sino el tema también de salud, ¿no? Claro. Un resarcimiento y un reconocimiento, que eso por parte del Estado, que jamás lo pidió el veterano, que dicen que a nosotros nos deben algo, y el tema de salud. Eso fue siempre la pelea que tuvimos porque hay una realidad, hubo más suicidios y hoy se saca la cuenta que los que cayeron en Malvinas, ¿no? Qué bárbaro. Y esos fueron los primeros años. Los primeros años fue un abandono total por parte del Estado mismo. Esto no importa el gobierno de turno, simplemente de que... Sí, vos hablas de un dato histórico de tiempo. Sí, yo creo que Estás dando datos de años de lo que sucede a través del tiempo. No es una cuestión de gobierno ni de ideología. Viste que en la vida a veces todo se mide, no digo que todo, pero a veces lo que son los números, las cifras, la estadística, El dato. todo el dato siempre, en este caso para los veteranos nunca existió para el Estado, de saber, Claro. si vos le vas a preguntar al Estado cuántos se suicidaron, cuántos murieron post-mortem, No saben. posguerra, después, no lo saben. Es decir, no. ¿Hay alguien que tenga ese dato? ¿Tenés Y idea? no sé si el Estado lo tiene archivado y guardado. Claro. Lo deben hacer porque políticamente no querrán, Claro. no sé, pero es como que durante todos estos años, resumiendo lo que quiero decir, así como se obtuvo esta casa, siempre fue por iniciativa de los veteranos todo lo que se pudo lograr. Es decir, hoy la prestación de salud, lo único que se pudo lograr A como pulmón de mucho, ustedes. es a pulmón nuestra, y tenemos lo que es PAMI veterano, no es que tampoco tenemos una prestación de la obra social de la Armada, Se entiende. ni del Estado, nada, sino PAMI veteranos. Es decir, se hace algo exclusivo para los veteranos, se brinda PAMI.
se mejora un poquitito en cuanto a decir, bueno, estos muchachos tienen hijos, entonces también hay que buscarle a través Es del interesante porque la gente por ahí no sabe que el veterano tiene PAMI. PAMI. Sí, O sí, sea, sí. es la cobertura que tiene el médico. Obligatoria, por más que vos no la quieras, la tenés porque, por ejemplo, yo estuve trabajando en una empresa hasta hace 1 año y medio, tuve 40 años trabajando y siempre tuve mi obra social, mi prepaga, pero Claro. el PAMI veterano siempre lo tuve, porque te lo descuentan de la pensión que a vos te están pagando, ¿no? Del ANSES, la pensión de guerra. Sí. Interesante. Vos me decís que habías trabajado con una empresa. ¿A qué te dedicabas? ¿Qué hiciste? Yo me dediqué en las telecomunicaciones, todo lo que es, arranqué siempre y me mantuve en eso. Fue un trabajo muy, muy creativo, muy piola, que era el diseño de redes de telecomunicaciones, desde lo que era el bendito viejo centrales de cobre a lo último de ahora, que bueno, me tocó vivir durante muchos años, 20 años tuve desde que Nordelta era un bañado, todo lo que son el diseño de redes también de todo Nordelta, como de barrio privado, y después en las calles, en las localidades, en Vicente López, en todo lado. ¿Y eso lo han cableado con fibra óptica? ¿Con qué? Lo último fue con fibra óptica. Claro. Vino toda la Me renovación imagino. estos últimos años de fibra óptica. Hoy Nordelta está todo cableado, todo con fibra óptica. Tiene los dos tipos hoy de prestación. Cobre, que todavía no se habían terminado de levantar, y lo que es fibra óptica. Nordelta 2, que es lo que llaman Lago del Pueblo, Lago de allá de Escobar. Ellos también ya se iniciaron directamente con fibra óptica, hoy no tienen cobre. Bien. O sea que vos, por lo que me decís, bueno, te dedicaste toda tu vida a esto. Bueno, ya volvimos y ya escucharon la primera parte de Claudio García, un veterano de Malvinas del Centro de Malvinas de Veteranos de Malvinas de Vicente López. Bueno, vamos a hacer la primera pausa. Vuelvo a pedirles disculpas por la voz. Vamos a pasar hoy música de Bob Dylan, no interpretada por él, interpretada por gente que ha hecho covers. Se me ocurrió pasar música de Bob Dylan porque siempre fue alguien pacifista de alguna manera. Y hay un tema emblemático de él que se llama Blowing in the Wind, que él en sus versos decía: ¿cuántos caminos debe recorrer un hombre antes de que le llames hombre? Y esto tiene que ver mucho con lo que estamos escuchando ahora de un veterano de Malvinas. Y la respuesta Bob Dylan la encuentra en el viento. O sea, nadie le da la respuesta más que él mismo, que es un poco lo que quiere significar. Bueno, es un tema con un aire de música country, ya de la década del 70. Es un tema que muchos lo van a conocer. Lo cantaban cantantes femeninas de country, como es el caso de Joan Baez. Así que ahora los voy a dejar con este tema, Blowing in the Wind, pero con un cover de una banda que es Acoustic Sound Circle. How many roads must a man walk down before you can call him a man? How many seas must the white dove sail before she can sleep in the sand? How many times must the cannonballs fly before they are forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Can a mountain exist before it is washed to the sea? How many years can some people exist before they are allowed to be free? How many times
else can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times must the man look up before he can see the sky? How many ears must one man have before he can hear people cry? How many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Bueno, después de escuchar Blowing in the Wind de Bob Dylan, ya saben que, bueno, ya se los dije, la respuesta está en el viento. ¿Cuántos caminos debe recorrer un hombre antes de que lo llamen hombre? Bueno, volvimos ahora para seguir con la segunda parte de esta entrevista que le he hecho al vicepresidente del Centro de Veteranos de Malvinas de Vicente López, Claudio García. Y algo que yo quería preguntarle a alguien que tal vez no había peleado cuerpo a cuerpo es cómo había sido su regreso. Me importó más cómo fue cuando vino y cuando pisó suelo argentino y, bueno, su historia personal inmediata después. Así que ya los dejo con la segunda parte. La pregunta obligada mía, más ya que estoy en el Centro de Veteranos, es ¿cómo llegaste a ser veterano? ¿Cuál fue tu historia dentro de lo que fue el ejército? ¿Estuviste en ejército? Estuve en ejército, a mí me tocó loca la vida, ¿no? Pero bueno, así como loca la vida, la guerra y un montón de cosas que se van presentando a medida que uno va avanzando en edad, ¿no? Pero yo en el año terminé el secundario en diciembre del 81, Ajá. por suerte, gracias, sin deber ninguna materia. Bien. No fue tan bien a mitad de la secundaria porque ahí donde a mí, en la industrial vos antes tenías que hacer 6 años. Claro. Terminabas a los prácticamente 19 años, vamos a decir. Exacto, algo. siempre era un año más. Claro, entonces yo tenía que pedir un año de prórroga. Como repetí tercer año, Ajá. que esa no fue la parte buena en la secundaria, pero Claro. bueno, no importa, tuve que pedir 2 años de prórroga para poder Claro. hacer el servicio militar. Me había salido el sorteo ya en el año 80 Claro. y me decía el 435, no me acuerdo. Ejército, en ese Ejército, claro. Por el número era ejército. Entonces pedí los 2 años de prórroga, terminé en diciembre de 1981 y en febrero de 1982 me tocó hacer el servicio militar. Entonces entré a hacer el servicio militar, me tocó hacerlo, me derivaron y bien me hice la revisación médica, todo, Campo de Mayo. Me Ajá. tocó hacerlo en la escuela de ingenieros. La escuela de ingenieros no sabía de qué arma era, después me enteré estando ahí. Ahí empecé a hacer la instrucción. Teníamos lo que es la escuela de ingenieros, vamos a decir la cuadra donde nosotros podíamos estar durmiendo, Claro. pero en realidad la instrucción, que eran como 2 o 3 meses, Sí. el primer tiempo nos tocó ir a pleno Campo de Mayo con carpa, qué sé yo, ahí te enseñaban, qué sé yo, arrastrarte, hacer cosas, Sí, la instrucción de guerra, los la ejercicios de instrucción guerra. claro. Y después de ahí sí nos llevaron a la cuadra. En la cuadra ahí donde dormíamos, que son cuchetas que tenés Sí. como una habitación larga en la cual tenés varias camas y una arriba de la otra y ahí dormíamos todos los soldados, ¿no? Y ahí después nos enteramos de que, bueno, por lo menos yo, no digo el resto, pero te hablo siempre de lo personal. Sí, cuando de lo estoy hablando. personal. Me enteré de que el arma de ingeniero, ahí le pude prestar atención, se dedicaba a hacer lo que era caminos, puentes,
y me entero recién cuando nos dicen de ir a Malvinas de que hacía campo minados esa arma también. Ajá. Así que bueno, estuvimos haciendo la instrucción en Campo de Mayo, como te dije, fuimos a la cuadra, estuvimos ahí en la cuadra y ahí es cuando surge que una madrugada, no me acuerdo si eran 5 de la mañana, algo así, nos levantan y nos hacen ir al playón, como si fuera una escuela que tenés el patio bueno, Sí, de la escuela. sí. Bueno, en este caso el playón era a donde siempre nos hacían formar y bueno, izar la bandera y todo lo que fuera. Y en ese playón nos informan de que, bueno, veíamos que estaban todos los oficiales, suboficiales, todos abrazándose, y nos informan de que se habían recuperado las Islas Malvinas. Ajá. Vos estabas ahí en Campo de Mayo todavía. Estaba en Campo de Mayo, haciendo el servicio militar. Claro. Y bueno, ahí estuvimos, eso fue, me acuerdo, el viernes 2 de abril, y para la semana siguiente, ya tipo lunes o martes, yo no sé, mira, no recuerdo con exactitud si fue ese mismo fin de semana del 2 de abril o el lunes o martes, nos informan de que nuestro regimiento va a ir a Malvinas. A Malvinas. Ahí nos dicen, bueno, a partir del miércoles de esa semana, siguiente al 2 de abril, de ese miércoles van a poder ir a sus casas, le van a contar a su familia, y del miércoles hasta el domingo 11, que nos vamos a Malvinas, van a poder ir a sus casas. Lo único que van a poder ir, el miércoles se van a la mañana, vuelven el jueves a la mañana, dan el presente y se vuelven ahí a sus casas, y así van a hacer todos los días hasta el domingo. Nos fuimos el miércoles y el jueves nos presentamos todo en el regimiento, pero ¿qué pasó? Hubo un muchacho que no volvió. Como ese muchacho no volvió, salieron los camiones, eso me acuerdo patente la imagen de los camiones, de haber salido los camiones que iban a buscarlo al muchacho este. Ajá. No lo encontraron. Después nos contaron a nosotros de que habían ido no solo a la casa donde vivía, sino a casa de familiares, de amigos. Sí, sí, sí. Lo fueron a rastrear a buscar. Me por costaba todo lado. reclutarlo. Claro, y no lo pudieron encontrar. Entonces, como ocurrió este hecho, nos informaron de que ya no íbamos a poder ir nosotros el jueves hasta el Imaginé domingo cuando a me nuestra contaste. casa. Claro. Así que nos tuvimos que quedar ahí en el regimiento. Yo me acuerdo el miércoles, ese fue esa imagen que no me la puedo olvidar nunca, de que bueno, el miércoles cuando llegué a casa y le tuve que contar a mi padre esta situación, no, se quedaron mudos los dos, no, mucho no para decir. Y mi padre, lo único que me acuerdo, me dijo estaba tranquilo, mi madre quedó media cabizbaja. Obviamente. Y la despedida de ese miércoles de jueves a la mañana fue dejarla a mi madre, decir, porque no fue un día muy alegre, que digamos, en casa. Claro. Y yo le dije que el jueves iba a volver, así que me fui, pero me acuerdo de haberla dejado a mi madre ahí sentadita en el rincón de la cama con la cabeza agacha. Que esas son cosas que pasan los años y te siguen emocionando, no sé si con tristeza, pero sí, viste, son esas cosas que uno pasa y bueno. Pero a pesar de eso, yo pensé que ya no lo iba a ver, pero no, se dio la posibilidad de que el mismo regimiento de las autoridades se encargaron de decirle a los familiares que vinieran el sábado a visitarnos, el sábado 10, así que vinieron el sábado por la tarde, y el mismo sábado por la mañana, antes que vinieran los familiares, nos enseñaron por primera vez a saber y hacer lo que son campo minado. Porque hasta ese entonces, cuando estábamos haciendo la instrucción... Claro, porque vos estabas con ingenieros. Claro, entonces estábamos haciendo la dedicaban a eso. instrucción. Lo que habíamos empezado a hacer cuando ya estábamos en la cuadra, cuando volvimos de Campo de Mayo, era tenía lagos artificiales, lo que era la escuela de ingenieros, y era hacer puentes. Entonces teníamos que estar cargando vigas para llevarlas al lago y empezar a armar un puente como para decir, Para vamos a pasar, cruzar, claro. para pasar. Eso es lo primero que nos había enseñado como arma de ingeniero. Esto de campo minado, nada. Pero el sábado, anterior a irnos Ya a Malvinas, preparados para la guerra. claro, nos enseñaron por primera vez lo que era el campo minado. ¿Y ¿No le decían de los enfrentamientos o de la guerra? ¿Les dijeron algo en eso? En ese momento no. Y Solamente los preparaban para. Y después, el sábado a la tarde, nos vinieron a saludar mi padre, mi abuela, mi madre y muchos amigos y amigas que bueno, era un grupete como si fuera un equipo de fútbol, un poquito hasta con los Sí, suplentes, claro, ¿no? claro, Porque claro. fue una despedida de ese momento muy linda, por lo menos me fui bien, sabiendo de que ya no nos habían dejado ir a las casas. Claro. Así que, y el domingo viajamos
nos trasladan a Palomar. En Palomar tomamos un Boeing hasta Río Gallego. En Río Gallego nos trasladan un Boeing hasta Malvinas y llegamos el lunes 12 a las 8:30 de la mañana aproximadamente. ¿En qué lugar de Malvinas aterrizaste, estuviste? En Puerto Argentino aterricé. En Puerto Argentino estuve 5 días con el regimiento. Porque ¿qué pasó? Nosotros llegamos y nos tuvimos que empezar a acomodar. Claro. Y cuando nos empezamos a acomodar, pidieron un grupo de ingenieros para ir a Darwin. En Darwin necesitaban ingenieros para hacer campos minados. Claro. Entonces el cabo primero nuestro, eso es lo que nos cuenta él, es el que se ofreció, que se llama cabo primero Villa, se ofreció él al jefe inmediato, que era el teniente Blanco, para que pudiéramos ir nosotros. Claro. Que él quería ir y que él se iba a ir con su grupo. El grupo del cabo primero era él con 10 soldados más. Dentro de esos 10 soldados estaba yo. Entonces, el mayor Etienot era el jefe de la compañía de ingenieros, que era batallón de ingenieros 601 allá en Malvinas, y el segundo de él era el capitán Dum. Después venía el jefe inmediato de nuestro cabo primero, que yo te había dicho, teniente Blanco, y cabo primero nuestro. Y bueno, nos fuimos abrimos todo 4 o 5 días en Puerto Argentino con el resto del regimiento. Y de ahí nos trasladan en helicóptero a los 10 con el cabo primero a Darwin. En Darwin nos dijeron que íbamos a ir por una semana nada más y después volvíamos. Teníamos que ir a hacer un trabajito de eso de campo minado y volvíamos. O sea, vos te dedicabas, tu dedicación ya en el campo de operaciones era plantar minas, digamos. Plantar minas. Claro. Así que bueno, estuvimos allá una semana, pero allá nos contactamos justo cuando estuvimos esa semana con el Regimiento de Infantería 25 y con el Regimiento de Infantería 12 de Corrientes. Claro. Eran regimientos. ¿Qué pasó? Estuvimos esa semana y después nos dijeron, cuando queríamos volvernos, nos pidieron, esta parte del relato por parte del cabo primero, ¿no? Que le pidieron a él de que no nos fuéramos, que necesitaban seguir haciendo más trabajo. Claro. Así que nos terminamos quedando. Allá se había creado un grupo que le llamaba el grupo de Mercedes, que era Ítalo Piaggi, era el comandante de todas las fuerzas que estaban ahí en Darwin. Dentro de eso estaba el 25, el 12, y otros. Y también estábamos nosotros. Nosotros hasta el día de hoy, en todos los libros, siempre estábamos haciendo el relato, a veces que vamos con algunos muchachos que nos conozcan, porque a nosotros nos ponían como que éramos del regimiento de infantería, que éramos de ingenieros 9, que en realidad lo que tenían que haber ido era el ingeniero 9, nos informan después, pero que no pudieron ir y nos mandaron a nosotros. Pero en realidad fuimos lo del batallón de ingenieros 601, lo que tuvimos ahí haciendo campo minado en Darwin. Y estuvimos ahí y nos pidieron, según el cabo primero, de que nos pudiéramos quedar un tiempo más. Ese tiempo más se extendió hasta la rendición, que fue listo. Bueno, vamos a hacer la segunda pausa con música. Hoy tenemos temas, covers del músico Bob Dylan. Y ahora los voy a dejar con el tema One More Cup of Coffee. Breath is sweet in your eyes, I like to eat you as in the sky. Your back is straight, your hair is smooth on a pillow where you lie. But a deal sends affection, a gratitude, a love. Your loyalty is not to me, but to the stars above. One more cup of coffee for the road. One more cup of
coffee before I go to the valley below. Daddy, he's an aloe, wanna rub a trade. He'll teach you how to pick and choose and how to throw the blade. He oversees his kingdom where no stranger does intrude. His voice trembles as he calls out for another plate of food. One more cup of coffee for the road. One more cup of coffee before I go to the valley below. Sister sees a future like your mama and yourself. She never learned to read or write. There's no books upon a shelf. Her pleasure knows no limits. Her voice is like a mellow lark, but her heart is like the ocean, mysterious and dark. One more cup of coffee for the road. One more cup of coffee before I go to the valley below. Bueno, volvimos ya para hacer la última entrega de nuestra entrevista al veterano de Malvinas, a Claudio García, el vicepresidente del Centro de Veteranos de Malvinas de Vicente López. Así que ahora sí, cómo se fue desarrollando a su vuelta. Yo no quería referirme a lo que es la parte que muchos conocen y la parte más morbosa, qué actividad tuviste en la guerra y demás, porque en realidad lo que más me interesa saber es cómo fue tu vuelta. Cuando volviste, ¿cuál fue la sensación? ¿Qué es lo que quién te recibió? ¿Cómo te recibieron? Mira, el regreso tuvimos con todos los muchachos en Darwin 15 días prisioneros. Uh-huh. Dentro de esos 15 días nos mandaron a sacar a los que hay mucho campo minado, de que si sacáramos los campos minados. Claro. Parte de los campos minados eran los campos que nosotros los llamábamos las antipersonales, que era para dañar, y la Cazabobo, que era un piolín. Bueno, lo único que pudimos sacar era la del piolín, porque hacíamos como un ganchito y de lejos los podían sacar. Lo activábamos como para que explotara. Tuvimos 15 días con esa tarea hasta que nos trasladan a Darwin, al estrecho de San Carlos. Uh-huh. En el estrecho de San Carlos nos revisaron, nos hicieron sacar la ropa, todo, y bueno, después de ahí nos suben al buque Norland inglés, que según ellos era un buque hospital, lo que menos tenía era el hospital adentro, y en ese buque nos trasladan a Uruguay. Ajá. Nosotros llegamos, la batalla llegamos el 13 de junio a Uruguay. Por la tarde. Uh-huh. La batalla se termina en Darwin el 29 de mayo. Ajá. Del 29 de mayo quedamos prisioneros con los ingleses hasta que el 13 de junio deciden en el traslado entregarnos en Montevideo, Uruguay, en el cual hacen como un pasamano. Estaba el buque Norland, tenías el buque de la Cruz Roja Internacional, uh-huh, y al lado el buque argentino, el piloto Alsina. Nos entregan a las autoridades de la Cruz Roja Internacional y la Cruz Roja al piloto, a las autoridades argentinas del piloto Alsina. Claro. De ahí partimos de Montevideo y nos trasladan a La Plata,
ahí viene ya mi primera emoción, que siempre que relataba me hacía lagrimear, ahora con los Llegar años... a la patria. Sí, pero más que nada por el hecho de que fue haber encontrado en La Plata, porque uno lo primero que quería es encontrarse con la gente, con los familiares, pero digo, con la gente, ya con que te encontraras con la gente y saber que estabas acá, Claro. me pasó de que llegamos a La Plata y lo primero que nos dijeron antes de bajar el buque, muchachos, no abran, van a subir al micro, tienen cortinas, no tienen prohibido abrir ventanas y correr las cortinas. Nadie se tiene que enterar que ustedes llegaron. Claro. Estamos hablando del domingo 13 de junio, Sí. cuando todavía seguían las batallas allá en Malvinas, Claro. en camino a Puerto y ya en Puerto Argentino, ¿no? O sea, vos te viniste antes de la finalización de la guerra. El 13 de junio nos entregan los ingleses ahí en Montevideo. Bien. Nos suben al micro y claro, uno, no podía evitar, no ibas a abrir la ventana, pero corría la cortinita y ahí donde vimos que ahí donde nos poníamos algunos medio como a lloriquear un poco porque Claro. veíamos a los del puerto, a los habitantes del puerto saludando con la banderita, ¿no? Claro. Porque sabían que habíamos llegado. Claro. Y fueron los únicos que supieron, porque después nos trasladan, nos cruzan por la 9 de julio, por todo lado, jamás se enteraron nadie, como cualquier cristiano que iba en un vehículo, como no podíamos mostrarnos ni nada, Claro. bueno, nos llevaron a la Sargento Cabral. Ahí en la Sargento Cabral llegamos, el mismo 13 a la noche, y estuvimos ahí hasta el viernes de la semana siguiente. El 14 fue al día siguiente, el lunes 14 fue la rendición La rendición. en Puerto Argentino. Y estuvimos ahí hasta el viernes y nada, y el mismo jueves, el jueves vienen nuestra familia porque les informan que nosotros estábamos ahí. Entonces ese día vino mi tío, me acuerdo, Armando, mi mamá, mi papá y uno de mis hermanos, más chico. Y bueno, no me vieron con una bata, porque estaba en una bata, yo estaba en enfermería. Ajá. Me había agarrado no sé qué malestar estando ahí en la escuela Sargento Cabral. Sí. Y me internaron y bueno, para controlarme, pero en una enfermería, no era tampoco una internación. No, claro. Nada más que para controlarme porque no me sentía bien y bueno, y fue la peor ocasión de que mis padres me pudieran ver con eso, habrán Claro. dicho, uy, ¿qué le pasó a este? Porque verme así con una bata, viste, en una enfermería, dice, bueno, no, después les expliqué que no me sentía bien y bueno, me habían dejado ahí para control, ¿no? Bueno, estuvimos ahí hasta el viernes ya yo salgo no solo de ahí, sino que nos trasladan al regimiento, ahí en Campo de Mayo, estaba Sí. la escuela de ingenieros. Llegamos allá y ya estaban, no sé si pasados los días, o si ya estaban o vinieron después, ya no recuerdo bien, el resto del regimiento, que venía de Puerto Argentino, Claro. que cuando nos vieron nos dijeron, muchachos, ustedes estaban acá, no sabíamos, pensábamos que estaban muertos, qué sé yo, porque claro, imagínate, 5 días tuvimos nada más con ellos, Obviamente. nos trasladaron a Darwin, íbamos a volver, no volvimos. No los vieron más. No nos vieron más. Y no supieron más nada porque no hubo comunicación, nada. Pero bueno, así que estuvimos ahí y estuvimos hasta el 5 de agosto que decidieron darnos la baja por completo. Claro. Y bueno, a partir de ese momento empezó mi vida normal, civil, vamos a decir, como cualquier otro ciudadano. Dejé de ser soldado, me entregaron la libreta. Dejé de ser soldado, es decir, yo no quise seguir siendo soldado, pero la vida ha hecho que esta experiencia de que siempre aparezca ese soldado, Sí, ¿no? claro, Porque claro. uno Nunca dejaste de serlo. Sí. Vos decís dejé de ser soldado, pero en realidad nunca dejaste de serlo. Y bueno, y a partir de ese momento me integré a la sociedad, fue lo primero, irme a mi casa, mirarme, darme una buena ducha, porque en Malvinas no me había podido bañar nunca. ¿Y cómo fue esa integración? Mira, fue positiva en el sentido de haberme encontrado con la familia y con los amigos más que nada, Claro. unos encuentros muy lindos. Lo que menos se me ocurría pensar en ese entonces, toda esa vivencia, eran Malvinas.
Yo siempre evité de pensar. Evitar. Sí, siempre tuve con actividades, haciendo cosas. Y lo evitaste por mucho tiempo hasta que, por lo que comentaste al principio, 20 años. hasta que 20 Sí, años. sí, de hasta poder que empezaste hablarlo con estas actividades. abiertamente, claro, con esta actividad acá en el centro Claro, veterano. claro. Y bueno, surgió de que tuve la suerte que yo salí en agosto, en el mismo agosto se presentó en mi casa un hombre pelado que hoy lo tengo que ir a buscar a la empresa, estaba en Florida antes. Sí. Yo le digo Hellman, pero no era Hellman, era una empresa alemana. Ujú. Se presentó un hombre pelado que me decía que era de una fundación de Villa Ballester, una fundación alemana. No sé cómo me ubicó, ni la verdad que nunca le pregunté, eso es lo que me hubiese gustado preguntarle. Lo único que me vinieron a ofrecerme trabajo y estudiar. Si yo quería estudiar en una universidad privada, pública, donde fuera, qué es lo que quería hacer y el trabajo. El trabajo que me ofrecieron en una fábrica de una inyectora que estaba acá en Florida, Sí. del otro del lado de Mitre, ¿no? Por ahí. Ujú. No me acuerdo bien la calle ahora, pero eran inyectoras que se encargaban de hacer todo lo que eran cepillos de lo que eran los cepillos de dientes para Sí, sí, sí. las peinetas para Avon, para todo ese tipo de cosas. Bueno, yo estaba como ayudante técnico químico que se encargaba de preparar el material Claro. para llevárselo a los los operadores que estaban con las inyectoras. Y fue el primer trabajo que tuve, empecé en septiembre, gracias a esta gente, y lo único que no pude aceptarles es estudiar, me terminaron, porque me insistieron tanto, ¿no? Porque lo que menos en ese momento quería era pensar en el estudio, quería tomarme ese tiempo de estar Sí. no solo con la familia, con los amigos, de disfrutar Claro, ciertas claro. cosas, y bueno, tanto me insistieron con el estudio que le dije, bueno, también, páguenme en yo no me acuerdo cómo se llamaba en ese entonces, un curso de 10 meses de técnico. Yo venía de la rama de técnico mecánico de máquina de herramientas. Entonces le dije, no, bueno, está bien, técnico en refrigeración, de aire acondicionado. Bien. Y empecé, y en la IADE era, creo, si no me la equivoco. IADE. Y empecé, pero no lo pude terminar. La verdad que no tenía ese momento poder de concentración No, ya en sé, leer ya sé. y lo que fuera, ¿no? Así que bueno, así fue mi vida, empecé a trabajar ahí, ya en el diciembre empecé a trabajar en Entel y después con el correr de los años pasé a la parte privada Telecom. Bueno, o sea que te has podido recuperar y reinsertar. Sí. Estuve Bueno. intentando de estudiar en la universidad, me metí en ingeniería, pero la matemática me superó, Está bien. me empecé a sentir, me anoté en una carrera que después tampoco, que era pero ahí hice más ya, hice 2 años, hasta aprobé, practico y todo, que era asistente social, la cabeza me había cambiado. Me imagino. Y estuve 2 años, trabajo práctico que me acuerdo que terminé haciendo fue de un patronato de ciego acá en San Andrés, un trabajo muy duro, todo un año fue, y me di cuenta que en realidad necesitaba esa parte social, ese roce, estar en esa necesidad, pero ya no más la matemática, pero sí eso, pero dedicarme a esa carrera ya después me di cuenta que era demasiado, ¿no? Bueno, como tenemos poco tiempo, bueno, no tenemos tiempo, yo te voy a saludar. En otro momento vamos a seguir la charla, pero me parece que por todo lo que me comentás, bueno, te has podido insertar en la sociedad y bien, y es lo que me alegra, es lo que quería transmitirle también a la gente. Así que bueno, yo te saludo y vamos a saludar ahora que veo que ha venido el presidente, le vamos a hacer un saludo al presidente del centro. No, está bien, igual de todas maneras decir, yo quería lo último, Sí. Este siempre fue un lugar de no solo de contención, sino de cuidarnos entre nosotros mismos, de estar atento a lo que el otro le podía estar faltando, pasando, y reivindicar siempre y tratar de ahorrar siempre, todos los años, a los 649 caídos que tuvimos en Malvinas. Claro. Esa fue nuestra tarea en el armado principal, de que esto no quede en el olvido. No reivindicamos para nada la guerra, todo lo contrario. Es decir, siempre me llevo por una frase muy que me quedó muy marcada de Erich Hartmann, un fotógrafo, en el cual dice de que la guerra
es un espacio, un lugar donde jóvenes que no se conocen y no se odian se matan entre sí por decisión de viejos que sí se conocen y se odian, pero que no se matan entre ellos, ¿no? Excelente reflexión. Esa es la guerra, lamentablemente. Nosotros siempre tratamos de dejarle todos los chicos cuando vienen acá a los colegios a participar y que le demos alguna charla de que no reivindicamos la guerra y que a pesar de los avatares y las dificultades que se puedan presentar en la vida, siempre hay que tratar de salir adelante, que por lo menos a mí en lo personal siempre traté de hacer, ¿no? Así que, bueno, ese es el mensaje que en realidad... Bueno, te agradezco, Claudio. En algún otro momento voy a venir a charlar con vos y seguimos esto. Dale. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Y a vos. Take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, 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 knocking on heaven's door. Ma, take these guns off of me. I can't shoot them anymore. There's a long black cloud following me. I feel like I'm knocking on heaven's door. Bueno, como ya estamos cerca del final, son las 20:52 que tengo en el reloj del estudio, y ya tenemos que entregarle el programa a los chicos de 100% Estudiantes para brindarnos toda la información del fútbol. Bueno, el tema que están escuchando ahora, hoy traje música de Bob Dylan, precisamente porque este tema se llama Knocking on Heaven's Door, que es, la traducción sería golpeando las puertas del cielo. Y eso es un poco el cierre que quería darle a este programa de hoy, y vuelvo a decirles, hablar de la gente de Malvinas, no el 2 de abril, sino todo el año. Nosotros debemos acompañarlos todo el año. Este tema que acaban de escuchar está protagonizado o interpretado por Eric Clapton y Phil Collins, y es un tema emblemático de una película que es Pat Garrett y Billy the Kid, que es una película de 1973 que dirigió Sam Peckinpah y que protagoniza James Coburn y Chris Christopherson. Pero lo importante es que es Golpeando las Puertas del Cielo. Bueno, si tienen la oportunidad o la posibilidad de visitar el Centro de Veteranos de Malvinas de Vicente López, háganlo. Está en la calle en Malaber al 1831, cerca, ahí pasando la barrera de lo que es el Mitre, a unas 6 cuadras de la Quinta Presidencial, porque realmente es un centro de Malvinas que es espectacular como está puesto, el esfuerzo que han hecho para poder arreglarlo. No saben lo que es. Bueno, si recorren las fotos que yo he subido a la página de Instagram de @puntesfm989, los van a ver. Así que si tienen oportunidad de verlo, vayan, porque aparte es gente de paz. Tanto es gente de paz que tienen un museo. El museo es espectacular también. No tiene armas, es algo que me llamó la atención. No tiene un FAL, ni hay 2 o 3 balitas nada más, pero en general son todas cosas de trinchera, de campaña, un barco, cosas que han vivido y que podemos recordar de la Guerra de Malvinas. Así que bueno, si tienen oportunidad, vayan, y bueno, nadie mejor que ellos para haber recibido, como yo les dije al principio,
la bandera de la paz de la Fundación Milenio. Así que bueno, los voy a dejar, ya que estamos en las 20 horas 55 minutos, los voy a dejar con los chicos de 100% estudiantes, así que quédense y escuchamos un poquito de fútbol. Hasta la semana que viene, chao. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Oh, yeah. El frío no tiene compasión con los solteros. Pero bueno, no te desesperes. No todo está perdido. Aún te queda la radio. Apuntes FM 98.9. Compañía, calidad y buena música. Invierno Diferente. Agarro las llaves, me pongo el barbijo, abro la puerta, cierro, salgo a la calle, camino al local. ¿Me toqué la cara? Hago la fila. ¿Estamos